Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, rápidamente a lo que vinimos. Este tutorial fue extraído del canal de Taiki. Le voy a dejar un enlace abajo para que lo puedan ver. Está en inglés. Y da una solución a estos problemas de cómo crear estos elementos tipo Spineline que se repiten para que nos ayude a construir nuestro nivel mucho más rápido. Bueno, lo primero que hacemos es vamos a algún RAD de Taiki. La cuestión es esta. Este plugin, o realmente es más bien un blueprint, está de forma gratuita. Ahora, si ustedes quieren donar, ya queda a cuenta de ustedes. Bueno, ponemos el monto que queramos donar o si queremos bajarlo de forma gratuita. Y aquí ponemos nuestro correo. Y como podemos ver, una vez que ya accedemos al lugar, tenemos para descargar el Spineline, la versión para la Unreal Engine 5 y para la 4.27. Como yo estoy usando la última, voy a darle la versión 5. Descargamos. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo aquí un proyecto vacío. Es un proyecto en tercera persona y borré lo que estaba por default. Solamente dejé el piso. Bueno, como pueden ver, estos archivos son UASET. O sea, no puedo arrastrar esto aquí directamente, no va a reconocer. ¿Ven? Dan errores. Entonces, ¿cómo yo utilizo esto? Fácil. Vamos a darle copiar y vamos a ver dónde está creado nuestro proyecto. Vamos, en mi caso el disco C. Me voy a Unreal Projects. Este sería My Project, ¿verdad? Sí. Y voy a la carpeta Content y puedo copiar. Voy a crear una carpeta que se llama Spineline. Voy a crear acá. Ahora entro a la carpeta Content. Ahí ya me aparece la carpeta que creé y le voy a dar pegar a esto. Bien, y como pueden ver, acá ya me aparece. Perfecto. Bien. Hay tres elementos por separado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una característica diferente, ¿verdad? Esto, por ejemplo, creo que es la textura del polo. Vamos a ver uno a uno. Desde el más sencillo hasta el más complejo. Bueno, tenemos un spineline deformable y uno no deformable. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para, por ejemplo, hacer spineline de plantas, hiedras o, por ejemplo, rieles. Yo voy a descargar unos ejemplos y vamos a probar cómo encarar esto. Abro el Pixel Bridge. Vamos a cargar un elemento 3D directo acá para que sea más rápido, ¿verdad? Voy a agregarle una cualidad en una calidad media nada más. Esto ya debería estar acá, ¿verdad? Sí, perfecto. El de concreto ya está. Bueno, podría ser esto. Vamos a ver cómo funciona. Ok, tenemos varias opciones de plantitas. Perfecto. Bueno, lo primero. Vamos al primer spineline. Vamos a probar. Esto que dice acá, acá mismo dice no deformable. Se puede ver. Entonces yo voy a traer esto acá. Esto es para poder hacer spineline de elementos rígidos. Por ejemplo, ahora mismo vamos a buscar vamos a Megascan, buscamos nuestro asset de esto podemos darle clic derecho acá, lo convertimos en Nanite. Va a hacer que pese mucho menos. Esto va a subir nuestro FPS, lo vamos a guardar. Creo que por default ya están convertidos. No, no está. Ahora está combinando los shaders. Esto va a ser mucho más liviano. Y podremos poner las piezas que queremos. Ahí está. Bueno, una vez arrojado el spineline que no es deformable, vamos a seleccionar. Podríamos darle clic acá y ya lo tenemos. Bueno, una vez que ya tenemos seleccionado, es simplemente como pueden ver hay unos puntos aquí. Seleccionamos el último y estiramos hasta que se duplique. ¿Ven? Podemos torcer esto hacia el lado que queremos, pero nunca se va a deformar el elemento que está adentro. Como pueden ver. Voy a girar esto acá. Por ejemplo, voy a darle que rote. ¿Ven? Se deforma el spineline, pero los elementos siguen su forma. No pierden su forma. Perfecto. Ahí ya tenemos el primer ejemplo. Bueno, y si sigo estirando esto hasta el infinito. Y podría estirar esto acá. Podría girarlo. Ahí. También podría, por ejemplo, duplicar esto. Ahí lo duplico y puedo girarlo. ¿Ven? Ahí lo muevo. Y voy creando el diseño que yo quiera.
¿Se entiende? Muy fácil. Ahora vamos con el siguiente elemento. Bueno, ya está. Vamos a guardar esto. Vamos a tirar el elemento pilar, que seguramente está aquí. Uy, me vino varias partes. Bueno, no importa. Es un elemento modular por lo que podemos ver. Sería la parte de arriba seguro. Bien. Vamos a hacer algo acá rápidamente. Algo interesante que les voy a mostrar. Les voy a mostrar algo interesante. Ven que yo estoy poniendo esto todo por separado. Y tratando de coordinar y es todo un embole. Yo lo que podría hacer acá rápidamente es darle un clic derecho aquí. Creo un blueprint actor. Actor le voy a poner pillar. Esto por ejemplo no tiene nada que ver con el tutorial, es un plus. Pero le va a súper servir para agilizar los laburos. Ahora por ejemplo abrimos pillar. Y lo que voy a hacer es directamente seleccionar esto. Y arrojo acá. Bueno, una vez arrojado esto ahí, simplemente lo que hago es colocarlo en su lugar. Ahí. Bueno, como todo está en el punto 0, se facilita. Compilamos. ¿Ven? Y ahora tiro esto y ya está. Mucho más rápido. Bueno. Esto vamos a agrandar un poco más para que sea más interesante. Vamos a dejarlo por aquí. Podemos hacer. Y lo que voy a hacer ahora es trabajar el siguiente elemento, Spline. El que sí es deformable. Ok, acá tenemos un cubo. Cuando abrimos, acá vemos un mesh X-length. Esto sería qué tan largo en el vector X es nuestro elemento. Lo ideal sería ver lo que vamos a poner. Por ejemplo, trajimos una planta. Bueno, eran una de estas. Podríamos probar con esta o esta. ¿Verdad? Y lo que hay que hacer es... Lo ideal sería hacer una copia de esto. Porque vamos a darle Spline Loose Deformation y vamos a darle a este, qué sé yo, hiedra. Bien. Entonces abro y me voy al Construct Event. Y aquí te pregunta cuál va a ser el elemento que tenemos que cambiar. Como pueden ver, dupliqué justamente para no afectar el original. Entonces vamos a buscar el Spineline. No, perdón. Vamos a buscar el Megacam. Vamos a la planta. Seleccionamos la que nos interese. Esta puede ser. Sí, está bien. Una vez que hacemos eso, lo que hacemos es ahora. Vamos a... Una vez seleccionado, vamos a darle clic aquí. Y acá le decimos que queremos cambiar por la hiedra. Ahí está. Vamos a mirar cómo se ve esto. Va a empezar a compilar los shaders. Una vez que ya tenemos cambiado, esto ya, bueno, esto es lo primero que tiramos. Vamos a cambiar ya esto. Vamos otra vez a nuestro Spineline. Y vamos a tirar el Deformation hiedra. Y lo que vamos a hacer es esto. Esto tiene que quedar perfecto, simplemente es para demostrar cómo funciona. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esto y estirar. ¿Ven? Y esto sí podemos deformar. Podemos ir alrededor de este elemento acá. Entonces yo vamos a hacer un giro alrededor de él. Perfecto. Ahora vamos a darle play a esto. Y ahí más o menos se puede ver cómo funciona. Esa sería la diferencia. Como pueden ver, si yo le meto a esto, por ejemplo, podríamos traer otra cosa para probar. Bueno, esto también descargamos y es del mismo. Puedo seleccionar acá. Como vieron en el anterior ejemplo, hay que abrir esto. Hay que seleccionar aquí. Acá seleccionamos qué queremos que sea el elemento. Tenemos el trail seleccionado. Le damos acá. Vamos a compilar. Y ya está. Perfecto. Y acá. La gran diferencia con esto es que esto sí lo podemos tirar como queremos. ¿Ven? Y aquí le decimos que tanta distancia queremos que haya entre la repetición. A ver, bajamos. Ahí está. Y le podemos... Esto le podemos bajar a 20.
Podríamos subirlo a 100. Damos clic y un clic acá y estiramos. Y esto sí se puede deformar, para que vean. Se va deformando para seguir el tramo que queremos nosotros. ¿Se entiende, verdad? Esa sería la diferencia principal. Lo obliga a tomar la forma del spline, como pueden ver. Acá, como podemos ver, seguimos la línea, pero los elementos mantienen su forma. Acá seguimos la línea, pero los elementos se deforman para tomar el mismo aspecto que la línea. ¿Se entiende? Perfecto. Y ahora vamos con el último, que también está súper interesante. Antes que nada, le comento, voy a dejar el enlace abajo del canal de Twitch que tenemos para consultas y demás. Ya tenemos un grupo bastante grande ahí, interesante, de gente que les gusta desarrollar juegos y gente que está interesada nada más por curiosidad. También les quiero comentar que los vivos son ahora en Twitch y también dejo el enlace acá abajo para que puedan preguntar o de repente pasar a saludar y divertirnos un rato en Twitch, que es un poquito más informal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al tercer elemento spline y tenemos lo que muchas veces nos hace falta. Vamos a mirar esto que pasó. El static mesh está perdido. Está perdido porque le creamos una carpeta a esto. Vamos a darle un clic acá. Vamos al spline y le ponemos que se vea la columna. Perfecto. No sé. Esto, por ejemplo, es una buena oportunidad para ver qué pasó acá. Como esto posiblemente está fuera, o sea, directamente de la carpeta content y no dentro de una subcarpeta, se perdió la dirección de donde están los materiales. Esto es fácil de corregir. Vamos a entrar en materials y vamos a ver acá, por ejemplo, si le damos, esto es el roughness. Esto no tiene materiales asignados, así que tranqui. Ahora lo que tenemos que ver es el otro, que es este. ¿Ven? Como pueden ver, están perdidos los materiales porque no encuentran la ruta. Es simplemente, o podríamos simplemente seleccionar esto y arrojar acá, o vamos a buscar desde aquí, por ejemplo, electrical, sería esta la textura base. Este es el roughness, electrical roughness, y esto va al normal. Muchas veces cuando les pasa eso es porque no están bien direccionadas las carpetas, nada más. Cuando fueron creadas estaban en un lugar y si ustedes al migrar mueven del lugar la carpeta, ya no lo encuentran. Simplemente es eso el problema. Y es súper fácil corregir. Acá ya tenemos la columna. Esto es súper fácil. Por ejemplo, lo movemos para acá, acá, y a este le decimos, mira, queremos conectar con esto. Y le damos clic y va. No tiene el material asignado por lo mismo. Hay que volver a entrar a Electrical Pool. Buscamos el spline aquí y acá nos falta el Electrical Pole. Ahí está. Guardamos. Perfecto. ¿Ven? Bueno, ahí está con sus materiales. Y esto podemos crear la cantidad que queremos. No sé. Podemos ir moviendo esto para acá. ¿Verdad? Como pueden ver, ya se ajusta automáticamente. Como hice una copia de esto, va acá. También una forma de hacer un poquito más realista el tema de los cables, no sé si se puede ver, es seleccionar acá. Y acá tenemos para jugar, por ejemplo, con la gravedad, si queremos que esté más tensado, menos tensado. ¿Ven? Vamos a hacer que caigan un poco más. Y van a tomar diferentes formas. Entonces esto también podríamos estar arrojando la cantidad que queremos sin problema. Y esto conectamos. Vamos conectando, le decimos que esto queremos conectar aquí. Y esto con esto. Y así. Como siempre saben que soy partidario de ahorrar tiempo. Bueno, yo creo que está bastante claro todo. Así que los espero en el próximo video. Nos vemos.